Rock, Cine y Comics, la entrevista con Carlos Cajero. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contenta de estar con ustedes, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por atender la entrevista, ¿no? Gracias por el espacio. De esta, pues, serie que se estrena el día de hoy en Netflix, ¿no? Ya está en Netflix. Cuéntame, estás celebrando más de 30 años de trayectoria, ¿no? Que ya es muchísimo, muchísimo tiempo. Te hemos visto en varias películas, varias series, ¿no? Y ahora, esta serie de Guerra de Vecinos, ¿qué tiene de especial o qué representa para Vanessa Bauch esta serie? Mi querido Carlos, muchas gracias. Pues representa poder llevar a los hogares de miles de familias, no solo mexicanas, latinoamericanas, de millones de familias en el planeta, una comedia que del absurdo, una comedia de extremos, una comedia que habla aparentemente de nuestros prejuicios, de la discriminación o de estos arquetipos en los que nos juzgamos por las apariencias, que sigue siendo lamentablemente una realidad en nuestra sociedad muy fuerte, muy marcada, pero que realmente está hablando de muchas otras cosas. Si ponen la atención en los diálogos, habla de muchas más cosas que tienen que ver también con el conocernos y vernos primero a nosotros mismos antes de poner la etiqueta social a los demás, de una manera súper divertida, inteligente, coral, es una comedia coral muy dinámica, creada por un equipo de trabajo extraordinario como es Carolina Rivera, que lleva años trabajando en Estados Unidos en proyectos donde las mujeres como protagonistas son mujeres fuertes, empoderadas, que se van autodescubriendo, como Jane the Virgin, Madre Solo hay dos, en fin, varios proyectos recientes. Fernando Sariñana, que es su esposo, y que trabajé con él hace más de 25 años en Hasta Morir, en su ópera prima, y teníamos pues también ganas de volver a trabajar juntos. Y por otro lado está Moisés Schibert en la producción de Alasraki Entertainment, que fue el productor de Club de Cuervos, y por supuesto un equipo creativo de escritores, directores y artístico, de talentos tanto de la Ciudad de México como de Jalisco, que eso también es bien importante, que salimos, digamos, al encuentro de la reactivación de nuestra industria con este proyecto a finales del año pasado. Fuimos de los pioneros en reactivarnos, incluyendo talentos delante y detrás de cámaras también de Jalisco, apoyando la reactivación económica del interior de la República, de otro estado. Entonces estamos como muy contentos, y creo que el gran diferenciador de esta serie es la inteligencia con la que está escrita. Uno, el dinamismo y la química del reparto, que es espectacular, y cómo se logra una empatía instantánea con los personajes. Eso también es como mágico. Y por supuesto también el tándem que hacemos, la querida Ana Layevska, que va a sorprender a todo su público, que es la primera vez que hace un proyecto de comedia. Y bueno, y yo, que pues seguramente la gente tal vez me haya visto en los últimos proyectos que hice en televisión, algunos en comedia, pero que este es el primer proyecto pues como cabeza de reparto en donde estoy haciendo una comedia tan demandante, tan completa, y que nos habla, fíjate, mi querido Carlos, de valores. Quizá es la primera vez que interpreto a un personaje tan cercano a mí en valores, tan cercano a la mayoría de las mujeres que yo conozco, a las mujeres de mi familia, a las mujeres de la clase trabajadora, a las mujeres latinoamericanas, finalmente, que son multichambitas, que son cabezas de familia y que tienen que ingeniárselas con amor y sentido del humor para no descuidar las relaciones familiares, pero para tratar de sacar a flote a las familias desde un lugar muy luminoso. Entonces es un homenaje también para todas las mujeres que han marcado mi vida, que amo, a todas las mujeres de las organizaciones de la sociedad civil con las que he colaborado en 20 años, a las hermanas auroras también, a mi mamá, a mí, en fin, a las mujeres de mi banda, de mi tribu. Y sí creo que Leonor es un personaje con el que se pueden identificar millones de mujeres latinoamericanas. Entonces, como tú me dices, la figura de la madre, ¿no? En el mexicano es de las más importantes, ¿no? Entonces me estás diciendo que con el personaje estás dignificando y ensalzando precisamente el papel de la madre mexicana, ¿no? Porque hace poco platicaba con unos alumnos que soy maestro, le dije, al mexicano le pueden insultar al papá, al hermano, pero aguas que se metan con la mamá porque ya hay problemas. Pues mira, sí, somos
es un país muy contradictorio porque es un país machista y feminicida, ¿no? Entonces, somos muy contradictorios, muy de la Virgen de Guadalupe, pero matamos más de 13 mujeres y niñas todos los días. Hay el incremento de embarazos infantiles, adolescentes por la pandemia de un año para acá en nuestro país es brutal. Entre otros temas muy fuertes de datos duros, como el consumo de pornografía infantil por aislamiento en México. Somos el país número 1 de explotación sexual infantil, desgraciadamente. Entonces, sí, esta doble moral o esta hipocresía de adorar a la mamá y pero no respetarla, no respetar a la mujer, creo que justo ha sido uno de los temas más importantes a lo largo de mi vida, tanto como actriz como en labor social. Y por supuesto, Leonor y mi hija mayor, Tere, y mi otra hija, la más chiquitita, o sea, y las mujeres, el universo femenino creado por Carolina Rivera, que como ya dije en un principio, lleva años construyendo personajes femeninos empoderados o que se van empoderando a partir del juego de espejos, de la autocrítica, del reconocimiento en comedias de extremos, pues es importantísimo porque justamente esta dualidad que mencionas en nuestra moral, en nuestra manera de concebir a la mamá o a la mujer, también tiene que ver con los prejuicios, con la hipocresía, y que creo que es un tema que se aborda finalmente en la serie de una manera muy divertida y muy amena y muy ligera, no con la seriedad con la que estamos ahorita hablando de perspectiva de claro. Pero sí se aborda de una manera muy empática y puede incluso invitar a las familias a abrir el diálogo con relación a lo que acabas de decir, Carlos, que es un tema bien importante. ¿Por qué si somos un país aparentemente matriarcal matamos a más de 13 niñas y mujeres diario? ¿No? Okay. Creo que Leonor de alguna forma y Silvia, lo que las une finalmente es el profundo amor que tienen las dos por sus familias y que cada una emprende una batalla por defender lo que considera que es mejor para cada una de sus tribus, sin darse cuenta quizá que son más semejantes de lo que se imaginan o de lo que alcanzan a ver por los prejuicios. Okay. Entonces es una comedia muy inteligente que aborda muchos temas todo el tiempo. Es una comedia en la que hay que prestarle atención. De pronto por las carcajadas te puedes perder el diálogo que sigue y es un proyecto que te invita a verlo varias veces. Hay comedia de fondo, en segundo plano pasando todo el tiempo. Okay. Es muy divertido y poco común. También hay estas verdades agridulces que se están diciendo todo el tiempo y temas que creo que sí son importantes, adolescentes, adultos y adultos mayores, que se abran a nivel familiar, porque las familias son la base de la sociedad. Y si queremos acabar con las guerras sociales que estamos viviendo en nuestro país, las divisiones, pues tenemos que empezar a hablar en familia de muchos de los temas que se abordan en la serie de una manera hilarante. Tú como actriz llevas un proceso de preparar el papel, ¿no? ¿Qué carga? Digo, ya me mencionaste ahorita que tiene muchas similitudes, pero además de esas similitudes, ¿cómo fue preparando Vanessa Bauchi el personaje de Leonor? Leonor es un personaje anhelado por mí desde hace muchos años, Carlos, entonces realmente fue fácil. Lo difícil fue la demanda física de este tipo de comedia, que es imparable. Tener que hacer tantas veces la misma escena, porque al ser una comedia coral, quiere decir que estamos casi mucho tiempo juntos, se tiene que repetir la misma escena, las tomas, para proteger a todos los personajes. Entonces es una serie súper dinámica. Estábamos a más de 35 grados de temperatura, con todo el tema COVID, adaptándonos a la nueva realidad, lejos de nuestras casas, en un tema de aislamiento, reconociéndonos en esa nueva realidad y tratando además, como bien mencionas, como cabeza de reparto y como cabeza de familia, de llevar este encabalgamiento tonal de una manera generosa, muy abierta, para abrazar a quienes no tenían tanta experiencia en comedia o quizá para quienes era su primera vez en serie, como Sara Quintero, que es una extraordinaria actriz de teatro de Guadalajara, que hace a mi mamá y que es la primera vez que hace una serie de televisión. Entonces, una serie además, pues te digo, tan demandante en muchos sentidos, porque tienes que tener una gran velocidad para poder no romper el tempo de los demás. Es una sinfonía, digamos, esto es como una partitura y cada instrumento tiene que estar súper afinado, súper atento, súper entonado, y mucha de la responsabilidad de que haya armonía para que eso suceda, digamos,
pues depende de nosotras, ¿no? De Ana y yo como cabezas de equipo, en términos interpretativos, ¿no? Por supuesto arropadas por la gente detrás de cámaras, por los directores, por la directora, hubo una directora, 3 directores hombres, los showrunners, Carolina y Fernando, que revisaban todo el tiempo, y bueno, pues todo el equipo de producción dispuestos también al tema de la seguridad pues sanitaria, las medidas de seguridad, el equipo de protección personal, el EPP, en fin, el gel, esto, lo otro, hágase para allá, todo el tema que además pues es una condicionante a la que no conocíamos, completamente nueva para nosotros y que nos obligó también a estar más atentos y mucho más entregados como comunidad a no desconcentrarnos y a cuidarnos con mucha más atención para poder construir estos universos, estos personajes. Creo que eso justo fue lo que hizo la magia, precisamente, ¿no? Porque como que todas las condiciones estaban para que, ¡fum!, entráramos primero agradecidos por poder retomar labores con un proyecto tan hermoso, por mi parte tan anhelado. Te digo, quizá entender a Leonor no fue tan... Fue muy fácil. Yo lloré cuando empecé a leer de que iba Leonor, y lloré de emoción y de gratitud, porque te digo, creo que es la primera vez en mi vida que interpreto un personaje con el que sí me puedo identificar y que sí se parece a la mayoría de las mujeres que yo conozco, lo cual no me había tocado antes. Y fíjate tú, en 30 y tantos años de ejercicio profesional, o sea, no, siempre he interpretado personajes muy lejanos a mi realidad, en términos circunstanciales. Y Leonor, pues es una cabeza de familia como yo, que inventa 1000 chambitas y se reinventa y está viendo cómo mantener una comunicación abierta de manera familiar con todos los miembros de su familia, pero al mismo tiempo el sentido del humor, pero al mismo tiempo viendo cómo controlar las cuentas y la administración de la casa para que no se le venga encima las deudas. Las mujeres latinoamericanas, bueno, las mujeres en general, que somos imbatibles, ¿no? Somos incansables, y las mujeres latinas que estamos de alguna forma programadas o educadas para servir a los demás, que ahí es donde viene la parte interesante del crecimiento del personaje. Está padre amar a la familia y ver por el bienestar familiar, porque es el núcleo de la sociedad, pero no por encima de una. Y creo que esa es parte interesante de lo que se plantea también dentro de esta comedia, el autodescubrimiento de nuestras propias carencias, tanto el personaje de Silvia como el mío, incluso de los personajes también masculinos y de las jóvenes en la historia, que se van autorreconociendo en sus carencias también para poder tener un crecimiento y mejores dinámicas de relación, que finalmente eso es lo que queremos con la serie, que la gente se sienta abrazada después de este año y meses de vivir en una situación mundialmente tan estresante, con pérdidas económicas, humanas, pérdidas materiales, empresariales, laborales, etcétera, que apenas estamos como tratando de entender para dónde va esto, y creo que necesitamos reír. La risa es sanadora, la risa científicamente, no es un choro moral. La risa, y por eso decidí irme hacia la comedia de unos años para acá, por los poderes curativos que tiene. La risa eleva la frecuencia de vibración, somos energía. La risa activa no sé cuántos miles de músculos de la cara, te agrega sustancias en el cerebro que son mega saludables, que te ayudan a adelgazar. El estrés te hace segregar cortisol. El cortisol nos sube de peso y nos vuelve más propensos a tener accidentes cardiovasculares, a tener necesidad de carbohidratos, este tema de la ansiedad, de la depresión, todo eso viene derivado del estrés y del cortisol. Entonces creo que la comedia funge como una medicina en el mundo, digamos, en el menú del entretenimiento y de los contenidos del espectáculo. La comedia es como el bálsamo para el alma de la sociedad, a través del cual, de este bálsamo, de una manera muy amable, se revelan verdades que podemos transformar para llevarnos mejor, para tratar de entendernos de una manera menos violenta. Esta nueva forma de trabajar, de hacer series que ya se van directamente a plataformas, ¿no? Que ya no dependen de una televisora abierta, ¿no? Con este duopolio, ¿qué beneficios ha traído a la industria precisamente del entretenimiento desde tu punto de vista? Pues mira, finalmente que yo pudiera protagonizar, por ejemplo, ¿no? O sea, después de 30 y tantos años
profesional. He protagonizado en cine, por supuesto, películas muy importantes, en teatro también, pero pues en televisión, ¿no? ¿Por qué? Porque la televisión abierta sigue, ahorita ya no tanto, pero sigue conservando un tema de imagen aspiracional y real, en donde se vuelve muy cruel para las mujeres, porque tienes que tener ciertas características físicas, cierta talla, cierto aspecto para poder aspirar a un protagónico, con una imagen totalmente ajena a la realidad de la mayoría de las mujeres consumidoras del producto. Eso es lo irónico, ¿no? Creo que perdón, amén también de las narrativas y los contenidos y la forma de contar las historias y de qué cosas se pueden hablar. Creo que las plataformas finalmente, y Netflix vino a revolucionar a nivel mundial la forma de hacer de los medios audiovisuales, vino a transformar la manera de trabajar, a generar empleo a nivel global para millones y millones de trabajadores de la industria del entretenimiento, del arte, abrir de manera mucho más incluyente tanto los contenidos y las historias, las narrativas en todos los géneros, desde la animación hasta el documental, y de la misma forma como de la imagen, ¿no? O sea, el tema de solo con ciertas características puedes protagonizar. Creo que eso ha sido como la parte más importante, y solo se puede hablar de esto y de esto porque es políticamente lo correcto. Creo que ahí es donde viene la parte más importante. Y por otro lado, pues obviamente la modernidad de esta realidad tecnológica virtual que ya nos venía anunciando Black Mirror, y que de una manera pasmosa, de golpe, de sopetón con el COVID, pues ¡pum!, nos dimos cuenta todos, muchos a nivel mundial, de la inminente realidad virtual en la que tenemos que aprender a relacionarnos y a sobrevivir para poder seguir comunicándonos, para poder seguir teniendo entretenimiento, educación, incluso empleo digital, comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí el streaming, en materia de streaming y de revolucionar los contenidos, las formas, las temáticas, el look, la inclusión, pues sí, Netflix va a la cabeza como la gran plataforma revolucionaria en la historia, pues, de la humanidad hasta donde la conocemos. Ok, Vane, ¿qué le dices a la gente para que vea Guerra de Vecinos? Pues todo esto que les contaba, que por favor tengan mucho amor, que salimos a jugarnos la vida literalmente para poder contar esta historia, para reactivar nuestro trabajo, nuestra economía, apoyando a otros estados en el país, otros talentos jóvenes, talentos algunos más conocidos que otros, talentos nuevos, pero ya consolidados en teatro, como es el caso de Sara Quintero o Ana Layevska, que nunca había podido hacer comedia y lleva más de 20 años de trayectoria. En fin, es un equipo de trabajo de excelencia, que lo que buscamos todos con esta historia es abrazarles, hacerles reír, hacerles pasar un rato increíblemente gozoso, entrañable, y de esta manera suave, amorosa, empática, también aportarles la posibilidad de abrir el diálogo, ya sea de manera familiar, individual, o laboral o colectiva, como quieran, comunitaria, de estos temas tan importantes que tienen que ver con acabar con los prejuicios. Una sociedad que es tan prejuiciosa como la nuestra habla de una sintomatología de una adolescencia social. Si seguimos siendo adolescentes socialmente y nos seguimos insultando a priori en las redes sociales, en Twitter, en todo, juzgándonos por la apariencia, vamos a estar siempre sujetos a que nos chamaquen, vamos a estar sujetos siempre a ser codependientes, vamos a estar sujetos siempre a vivir inmersos en muchas formas de violencia, desde intrafamiliares hasta violencias políticas, violencias de Estado. Y lo hemos venido viviendo desde hace muchos años. En este momento el país está muy polarizado, y creo que justamente una serie como esta tiene todos los elementos de salud social y humanos para que nos quitemos los prejuicios, nos gocemos, nos reconozcamos así sin pelos en la lengua, como dicen, a calzón quitado, reconozcamos nuestras propias máscaras sociales, nuestros prejuicios,
cómo nos insultamos, nos ofendemos, cómo de pronto hasta nos autolimitamos por una idea preconcebida de qué somos o qué no somos, y que en este maravilloso juego de espejos de todos estos personajes, estas dos familias, podemos plantearnos otras formas, otras dinámicas de relación con nuestras familias, con nosotros mismos, con los demás. Creo que esa es la parte más linda de este proyecto, que está hecho con todo nuestro amor para que pasen un rato maravilloso, para que lo platiquen, lo vean varias veces. Y si quieren, les invito además, a partir de unas 2 o 3 semanas, vamos a programar una serie de Insta Lives, @Vanessa Bauche, donde yo quiero darle voz. Voy a abrir la ventana para compartir con el público, con organizaciones de la sociedad civil, de la vida real, que llevan algunos de los temas importantes de la serie, con parte del elenco femenino y masculino también, de los actores, para ahondar en los temas y en los personajes, que los conozcan, para que haya un acercamiento con ustedes también como medios de comunicación, que a lo largo de más de 30 años me han acompañado de una manera tan amorosa, tan respetuosa, que la forma en la que yo les puedo agradecer en este momento, que no les puedo abrazar físicamente ni hacerles un fiestón loco, es darles ese espacio, esa ventana, para que ahora ustedes, los medios de comunicación también, que quieran formar parte de esta dinámica transmedia con nosotros, con mi equipo de trabajo y conmigo, nos digan qué les pareció la serie. Y pues las mismas preguntas que tú me haces a mí. ¿Qué significa para ti, Carlos, esta revolución que han promovido, que han construido las plataformas? ¿Cómo ha influido eso también en la modernización de la televisión abierta? ¿Qué sientes que falta, que sobra? ¿Te identificas o no con lo que ves? ¿Qué te pareció la serie? ¿Qué temas de ahí te parece que son importantes de desarrollar? Y sobre todo, tú como hombre, como hermano, como hijo, como amigo, compañero, como vecino, ¿cómo recibes este contenido, no? O sea, ¿para qué te sirve? ¿O te hizo reír o no? ¿Sabes? Y creo que es importante que nos retroalimentemos, porque si no hacen, o sea, la idea es como tejer comunidad. Creo que es una forma de que vayamos más allá de, óiganme, véanme, apláudanos, si les gusta, recomiéndenos, y ahí se ven, sino tener la retroalimentación de viva voz de ustedes, tanto de los medios de comunicación, de la gente, de los compañeros y compañeras del periodismo, como del auditorio de cada uno de ustedes, que vean la serie y quieran formar parte también de estas dinámicas, y parte del elenco, ¿no? Y del equipo creativo de Guerra de Vecinos. Vanessa, pues muchísimas gracias, te agradezco en verdad. He sido seguidor de tu carrera, te he visto muchísimas películas y siempre tenía esa pendiente, ¿no? De entrevistarte, y muchísimas gracias. Pero me gusta, antes de terminar, hacerle 5 preguntas a mis entrevistados y me contestas lo primero que te venga a la mente, ¿va? Primera pregunta. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Oh my God, qué buena pregunta. A ver, de los héroes, digamos, del mundo de los superhéroes, me gustaría volar. El otro, en la vida real, del mundo de los superhéroes, de la vida real, de los seres humanos, me gustaría ser mucho más eficiente ejecutivamente hablando, o sea, tener la capacidad de poder materializar mis sueños, mis proyectos, mis ideas y las acciones que hago de una manera más eficiente y más rápida, y tener una capacidad administrativa y ejecutiva súper efectiva, eficiente en tiempo real. Ok. Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar a una época en particular, ¿a qué época te gustaría viajar? Wow. Siempre he dicho que mi alma es muy de los 40 o de los 50, de los años 50, me encanta esa época, pero creo que el periodo del renacentismo fue un periodo muy importante justamente con las artes, ¿no? Tiene todo que ver con el surgimiento y la comunicación de las artes, y probablemente más allá me hubiera encantado conocer a Jesús, por ejemplo. O sea, creo que sí, o sea, me hubiera encantado conocer a Jesús, a Sor Juana,
Hay personajes de la historia humana que me encantaría haber conocido, entonces personalmente me hubiera encantado pues, estar ante la presencia de seres tan grandes y tan importantes para nuestra historia y nuestra evolución. La siguiente pregunta tiene que ver precisamente con eso. Si tú tuvieras la oportunidad de preguntarle algo a Jesús o la deidad en la que tú creas, ¿qué le preguntarías? Me gustaría saber por qué el ser humano no tiene límite para la maldad. Me gustaría saber cómo podríamos, como especie, activar algún tipo de herramienta como la comedia, como las artes que nos elevan el espíritu y para eso nacieron. Las artes son el lenguaje de Dios, o sea, digamos, creo que la música, las expresiones artísticas nos ayudan a volver a conectarnos con lo divino y a no perder esta parte de humanidad y no convertirnos en bestias, pero siempre me ha intrigado por qué no tenemos todos la misma capacidad de entender que estamos todos conectados y que somos parte de un mismo corazón. Entonces, el amor finalmente es la expresión más pura de la excelencia de nuestra especie humana. El amor entendido como la frecuencia de vibración más elevada, ¿no? La compasión. Eso es lo que me gustaría saber, cómo hacerle para que... ¿Por qué tenemos que conocer la oscuridad o el mal? Ya sé que es para aprender a decidir, porque ese es el libre albedrío, ¿no? Dicen los teóricos, que nos dio la facultad de poder elegir que si el bien o el mal, pero ve cómo la naturaleza no tiene supuestamente esa facultad y qué bien se llevan y qué bonito tienen el planeta sin nosotros. Entonces, hay varios temas ahí importantes que me gustaría conocer. Director, directora, actriz que haya influido en la carrera de Vanessa Bauche. Por supuesto, muchos. Claro, Felipe Casals fue de las primeras influencias que tuve en la adolescencia y me marcaron profundamente. María Rojo, Ana Ofelia Murguía, grandes actrices, Patricia Reyes Pinto, Margarita Sanz, me parece de lo más grande que ha habido en nuestro país en términos histriónicos. Y de directores, pues Casals, por supuesto, obviamente Alejandro González Iñárritu, obvio. Y ¿sabes qué? Hay un director de Toluca que amo, admiro, quiero y que con los años he aprendido a revalorar por la película que hicimos juntos, porque fue un visionario y poca gente le ha dado ese reconocimiento, y es Gerardo Lara, egresado del CUEC. Su ópera prima se llamó Un año perdido, la protagonizamos Tiare Escanda y yo. Uh-huh. Un proyecto que lleva más de 25 años y que apostó a el empoderamiento de las mujeres jóvenes en una época en la que ni siquiera estaba acuñado el término. Es un proyecto visionario que habla de dos mujeres jóvenes que en el interior de la República, una de Tejupilco y otra de Mazatlán, se conocen en Toluca en una época en el 70 y tantos, cuando fue la toma de la rectoría, para despertar a la toma de conciencia de sus decisiones, de la conciencia política, de la sexualidad, de la amistad, de su propio empoderamiento y de su propio destino. Me parece una gran película que no ha sido como valorada en su dimensión real. Entonces Gerardo Lara, por supuesto, que fue y será siempre uno de los directores más importantes en mi vida, también por todo el trabajo que él ya traía cinematográficamente, todos los cortometrajes que ya traía previos a Un año perdido, que fue una película además totalmente distinta a lo que había hecho antes. Entonces sí es un director al que siempre le voy a estar agradecida y que me marcó profundamente por esa toma de conciencia y por haber sido adelantado a la época y apostar a este universo femenino cuando nadie lo había hecho en México. Y de veras apenas creo que esto está empezando. O sea, creo que apostar a tener mujeres protagonistas que se hacen dueñas de sí mismas y todo, con perspectiva de género, apenas está empezando a suceder. Y yo tuve la fortuna de hacerlo gracias a Gerardo hace más de 25 años. Y ya por último, ¿qué ha aprendido Vanessa Bauche en esta era de confinamiento, en esta era de pandemia y de COVID? Muchas cosas. Pude fundar por fin estos 20 años de labor social, emprender, poder tener tiempo para formalizar mi labor social a través del Centro Nacional de Cultura de Paz,
empezamos acciones de ayuda alimentaria y sanitaria en abril. A la fecha hemos beneficiado a más de 30,000 familias a través de 6 comisiones muy importantes. Quien quiera conocer esto que estamos haciendo y unirse a esta comunidad colaborativa, lo puede hacer a través de nuestra página en Facebook, @CNCPaz, para que vean todo lo que estamos haciendo, que es muy bello. También pude aprender a eso, como darme el tiempo de organizar mis ideas y empezar a como a materializar mis proyectos de vida en vez de estarlos haciendo todos así como pues no más de altruismo o de filantropía. Mi casa productora, Yolocan, también me pude clavar en el piloto de una serie que estamos produciendo sobre migración muy fuerte, un proyecto muy grande, muy ambicioso, hablado en español e inglés, México, Estados Unidos, que se llama, sobre la deportación de las mujeres, el desmembramiento de los núcleos familiares en la frontera. Y también pude empezar a construir una plataforma de ayuda económica, mi plataforma, vanessabauche.com, que va a tener una tienda en línea con causa, que tiene que ver con la economía de género, que es una de las principales causas de violencia en nuestro país de género, la parte económica, la violencia económica, y a apoyar también la economía de nuestros pueblos originarios de productos, servicios, arte indígena, etcétera. Entonces, estoy muy al pendiente. Aprendí como a darme cuenta que sí podía concretar y materializar las cosas y que tenía que si no lo hago yo, no lo hace nadie. O sea, creo que esa fue la parte más importante, que a veces vivimos esperando que alguien venga de afuera y nos reconozca o nos invite o nos diga cómo hacer las cosas, y creo que la pandemia nos dio el tiempo suficiente por aislamiento de cortar esas como codependencias o esa necesidad de la otredad ante el aislamiento, para concentrarnos, echarnos un clavado a nosotros mismos y ver realmente cómo nos podíamos reinventar, cómo podíamos empezar a consolidar o estudiar lo que querías, que tenías pendiente, o, ¿sabes? Creo que eso fue lo más importante del COVID, que además de darme cuenta de tanto amor que hay en nuestro país, de tanta gente maravillosa que está haciendo el bien todos los días a través de las organizaciones de la sociedad civil, que eso es bellísimo, los tesoros humanos que hay en nuestro país, cuántas cosas pendientes vamos dejando porque no nos damos ese espacio. Claro. Vanessa, pues te agradezco muchísimo, en verdad. Por ahí nos vemos en 2 semanas en tus Instagram para platicar de la serie Guerra de Vecinos. Muchísimas gracias, Vanessa. ¿Verdad? Te lo agradezco mucho. Ya está ahí, ya véanla, disfrútenla, gócenla, platíquenla, y dudas, quejas, comentarios o sugerencias, @Vanessa Bauche. Cuando gusten, ahí estamos para servirles. Disfruten, por favor, esta que es la única guerra que vale la pena vivir, para que encontremos de una manera amorosa un poco más de paz. Muchísimas gracias, Vanessa, que tengas excelente tarde. Muchísimas gracias y mucho éxito con Guerra de Vecinos.